Este quiere ser un pequeño testimonio sobre mi enfermedad y cómo he ido yo también evolucionando gracias a las personas que me rodean y que me han apoyado. Va dirigido no tanto a emitirse públicamente, sino yo creo que tiene mucho más valor si lo dejamos para nuestros hijos, para nosotros mismos, para escucharlo en algún momento, para que alguna persona a la que pueda ayudar en un trance similar pueda escucharlo y si puede extraer alguna enseñanza de ello, pues bienvenido sea. Lo podríamos titular La puerta estrecha. Cómo pasar por la puerta estrecha. Os voy a comentar primero un pequeño trasfondo de la evolución de la enfermedad y luego ya entramos a comentar cosas mucho más interesantes. Hace unos 6 años me descubrieron un cáncer en el hígado. Fue en agosto y aquello parecía ya que no tenía salida, ¿no? Pasados 2 o 3 meses me operaron, me quitaron 2/3 del hígado. A los 21 días de estar en mi casa, curiosamente, al mes siguiente el hígado estaba relativamente bien, estaba funcionando bien y decidieron 2 meses después, el día de la Virgen de Lourdes, operarme del corazón y cambiarme 2 válvulas del corazón a la vez que habían quedado dañadas como consecuencia de la primera enfermedad, ¿no? Esto fue hace 6 años, desde entonces he estado en diversos tratamientos y hace como un mes hubo otro episodio un poco también interesante, ¿no? Como consecuencia de un fallo hepático y de un tratamiento que estaba siguiendo en ese momento. Bueno, pues acabé aterrizando en el hospital. En el hospital la situación en 2 o 3 días empeoró fuertemente hasta tal punto que bueno, pues hubo una intoxicación del cerebro y durante 2 días estaba completamente desorientado. O sea, para que os hagáis una idea, me preguntaban que en qué día vivía, en qué año vivía, decía año 1996. Me preguntaban por algunas personas como la reconocía de lejos, a mi mujer la llamaba mamá y poco más. A nivel fisiológico, nada, ¿no? Los valores iban empeorando y no se veía ninguna salida hasta que un día después de esos 2 días de crisis, bueno, de pronto empezó a mejorar la situación poquito a poco y bueno, y aquí estoy, recuperándome lentamente y tirando para adelante. Esa es un poco la historia clínica. Esta mañana ha ocurrido una cosa bastante interesante. Sabéis que hay en español un dicho que dice que lo que no mata engorda, pues a mí me ocurrieron las 2 cosas a la vez, ¿no? Pero esto lo cuento más adelante. Vale, eso es un poco la breve historia médica de mi situación y yo creo para mí es lo menos interesante. Yo creo que es mucho más interesante los testimonios las anécdotas que me han ido ocurriendo. Quizás empiezo por la primera fase de la enfermedad. Yo diría que ha habido como 2 veces, una en la primera fase y otra en esta segunda fase que os he comentado, donde he hecho caso a mi ángel de la guarda. Yo hace 6 años llevaba 30 años sin ir al médico. Siempre me encontraba bien, no había así grandes incidentes fuera de pequeños catarros médicos en mi vida. Y se sucedieron en aquel agosto varias situaciones. Me fui con mi familia entera a Santiago de Compostela, estamos como a 30-40 kilómetros de Santiago, en uno de los pueblos en la ría, y tenía una pequeña inflamación en la pierna. Mi mujer iba insistiendo tiempo que fuera al médico. Ya 3 o 4 meses antes, subiendo en Medjugorje, uno de los montes, veía que me quedaba atrás y las personas mucho más mayores que yo, o sea, me quedaba como sin aire, pero bueno, tampoco le dimos mucha importancia pues porque había cogido peso, bueno, estas cosas, ¿no? Siempre achacas las cosas a otra cosa. Entonces me ocurrió se encadenaron una serie de anécdotas que luego cuando piensas
una tras de otra, dice, es que me tocó la lotería. Porque está en aquel curso una profesora, la maestra de mis maestros, un curso de órgano, tenía ya 89, no, pero tenía 87 años, siempre decía, uno de estos días esta señora se morirá, vamos al curso, me desplacé con mi familia. Y aquella noche, al volver de la apertura académica del curso, perdí el tren. Por un minutito, tenía que ir en tren, 30 kilómetros. Entonces fui dando paseos por Santiago y cogí frío. Entonces cogí un corte de digestión. Jamás se me había cortado la digestión. Vamos, se pasó 2 días después y punto, ¿no? Al día siguiente no fui a clase, digo, me cachis en 10. Este curso lo voy a perder, no sé qué. Y al tercer día ya estaba, tenía un pinchazo en el estómago, lo normal, un corte de digestión. Al tercer día se me había pasado. Y digo, me preparé, tenía alguna pequeña alergia, me preparé y mi mujer me insistió, digo, vamos a ir al médico. Y digo, no, hombre, no, piluca, no vamos a ir al médico, es el segundo día del curso y ya estoy bien, ya estoy, no, hombre, que no, o sea, los niños, no sé qué, o sea, no encajaba nada. Y es uno de esos días en que es uno de esos días que hay una voz que no eres tú. Y que te lleva. Entonces, no sé por qué, me vino como una luz, no sé cómo decirlo, y dije, jo, pobrecita, está aquí, vamos a hacerle caso. No tenía ningún sentido. O sea, pero, o sea, esas cosas de como que no eres tú. Cogimos el coche y de pronto veo que va conduciendo para la autopista y digo, vamos al ambulatorio, ¿no? Y dice, no, vamos a Deslas a Pontevedra, que hay urgencias. Digo, ¿pero qué dices? Que ya se me ha pasado, que el curso, que me voy a perder la mañana y tal. Vamos a Deslas con los niños y todo. Y llegamos allí, las analíticas también, digo, ¿ves? Las analíticas también. Y algo, no sé qué dijo la enfermera, y el médico vio las analíticas y dijo, eso está todo bien. Y no sé qué dijo la enfermera, más yo venía ahí con, o sea, lo típico de los madrileños que se intoxican en Pontevedra pues por todo lo que pillan. El médico debe pensar y dice, bueno, por lo menos ha venido con sus hijos y tal. Es un tío formal. Y en ese momento, dijo, venga, hágase unos rayos X. Y ahí salió la enfermedad. Entonces se me encadenaron una serie de cosas. Y si no, no estaría aquí. El caso es que vivamos una semana ingresada, volví a Madrid conduciendo y bueno, ya se desencadenó. Pero recuerdo ese momento como algo especial. Y mira que era incómodo de seguir, joder, no vamos a ir. Y me ocurrió una cosa similar hace un mes, en este último periodo. Yo allá con unos días con dolores y tal, con el tratamiento y tal. Y un domingo por la tarde, a las 3 de la tarde, ¿quién se va a las 3 de la tarde de urgencias a Ramón y Cajal? Pues noté como que algo, dentro de lo que tenía, algo había empeorado. Y de nuevo como esa voz como internet decir, a urgencias. Bien, un domingo a las 3 de la tarde, por favor, ¿quién va a urgencias un domingo a las 3 de la tarde? Y el caso es que yo fui. Y si hubiera ido un día más tarde, pues no estaríamos aquí, porque la crisis comenzó inmediatamente. Entonces, yo creo que hay que escuchar a nuestro ángel de la guarda de vez en cuando, aunque sea incómodo. Es una de las lecciones que he sacado de esto. Luego nos han ido ocurriendo cosas pequeñitas, ¿no? O cosas grandes. Se mezclan un poco las pequeñas casualidades con otras un poco que tienen un poco más de trasfondo, ¿no? Pero yo creo que hay que aprender a escuchar esas casualidades que nos van ocurriendo y saber interpretarlas también correctamente. Una de las que nos ocurrió fue cuando operaron del hígado, pues fue el día antes de la Virgen de la Almudena, ¿no? Claro, estuve 3 días que no me despertaba, que yo tenía una pinta fatal.
en la primera operación de hígado, vamos, los partes médicos del tercer día eran terribles. Mi mujer iba ahí a la UBI a cantar el himno de Almudena, la miraban con cara de ¿qué hace esta señora? Pero ella veía a cantar el himno de Almudena a la UBI, ¿no? Y al tercer día, pues me tocó resucitar. Fue igual que en la crisis, la segunda, ¿no? Al tercer día me tocó resucitar. Yendo muy mal los partes. De pronto, al tercer día estaba bien. Lo normal hubiera sido además que hubiera estado 4 meses entubado o por lo menos 4 semanas ingresado. El caso es que estuve 3 semanas y a las 3 semanas me mandaron a casa. Los amigos llaman y dicen, ¿ya ha salido de la UBI? Y dicen, no, ya está en casa. Los médicos decían, algunos tienen el pequeño milagro, el milagrito. Y mi mujer fue luego porque fui ella sola a pedir hora momento de operación para el corazón. Y el cirujano le dijo, mire, las personas vienen a mí como si fuera la Virgen de Lourdes, y no lo soy. Y le vamos a operar el 11 de febrero. ¿Qué es la Virgen de Lourdes? A veces luego ponen en un contexto estas cosas que parecen tonterías, ¿no? Pero tanto para una operación, que la han ido enseñando en congresos de lo que debió ser aquello, como para la magnitud también de que tenga 2 válvulas a la vez. Como no soy médico, no lo sé, pero siempre me ha ocurrido que cuando le he explicado a los médicos que había que cambiar 2 válvulas a la vez, siempre me preguntaban cuál de las 2. Entonces les costaba entender que me las cambiaron las 2 de golpe. O sea, esa era la magnitud de con lo que nos estamos enfrentando. O sea, no era dentro de la gravedad, no era una cosa menor, sino más bien una cosa mayor. Me preguntaba una amiga que cómo había vivido esto y qué es lo que me había ayudado, qué me ha hecho progresar. Y yo le decía que sentía una gran tranquilidad interior. De alguna manera, había encontrado como el camino. O sea, aquello para mí era un camino hacia Jesús. Y en ese camino, de alguna manera, me había ido desprendiendo de alguna manera de lo que me rodeaba. De tal manera incluso que antes de las operaciones o los momentos más críticos, estaba realmente desprendido de todo, pero de todo es incluso de mis padres, de mis hijos, incluso de mi mujer. O sea, no es que no tuviera importancia para mí, pero de alguna manera estaba como centrado en aquello, en el umbral un poco, con pie y medio en el umbral un poco del juicio final y de la otra vida. Y sentía una gran paz interior. Y recuerdo a esa persona que dice, eso es descanso en el espíritu. Eso es lo que sentía en ese momento, el descanso en el espíritu. Y también me pregunta, pero tú ¿qué sensación tenías respecto a ti? Digo, pues mira, en ningún momento, o cada vez menos tenía la sensación de buscarme a mí mismo, sino que estaba en camino hacia el Señor. Claro, esto es difícil de entenderlo, oye, pero ¿te desprendes de tus seres queridos? Pues sí. O sea, esto es difícil de entender. Si no lo has vivido, es decir, se puede entender en los libros, lo puedes entender teóricamente. Y hace poco se lo explicaba a un amigo, mira, esto es como intentar explicarle a alguien que no ha estado nunca enamorado qué significa estar enamorado. No puedes. O sea, no lo va a entender aunque te esfuerces. No lo va a entender. Pues es algo similar. O sea, yo creo que hasta que no te encuentras en un cierto umbral no enfrentado, sino cara a cara con lo que hay después, es muy difícil esto, entenderlo en la práctica, porque no has estado nunca ahí.
Teóricamente se puede entender. Entonces, yo creo que tengo la ventaja de haber estado varias veces en ese umbral. Quizás ese es uno de los aprendizajes, quizás es el principal aprendizaje de esto para mí. Vale, algunas anécdotas que nos han ido también ocurriendo. Alguna anécdota más, un poco más divertida, no tan profunda. En esta segunda, en lo que me ocurrió hace poco tiempo, que estábamos ya todos en el hospital, aquello iba cuesta abajo. La verdad es que todo el mundo se volcó a rezar, pero muchísimo, ¿no? Y en el momento como más crítico aquí el segundo día de crisis, que no se veía salida, que los médicos decían cómo iba a salir aquello, y que no había ninguna mejora de los valores analíticos, sino todo lo contrario, cada análisis era peor. De pronto se presentó en Ramón y Cajal, se imagina los dos campos, Ramón y Cajal, décima planta, vistas fenomenales a la sierra, se presentó una amiga con su familia y trajo una Virgen de Medjugorje de 1 metro y la plantaron en el umbral de la ventana. Aparte de lo que tenía de las demás cruces y más que nos ha venido dando y que mi mujer tenía pues colgadas de la cama, ¿no? Y a partir de ahí, gracias a la ayuda, digamos, de los médicos, de los cuidados y seguro que también de las oraciones, aquí empezó a mejorar, ¿no? Bueno, supongo que iría toda la vez. Pero la anécdota es la siguiente: a esta persona que está embarazada todavía, le trajeron a esta Virgen peregrina porque su hija, de la que está embarazada, bueno, pues tiene una enfermedad y no se sabe cuántas horas, semanas, meses o años vivirá, pero en principio más bien poquito, ¿no? Y lo primero que hizo fue plantarse con la Virgen y me la dejó 3 días. Siempre la estamos agradecidas por ello. Pero la anécdota es que aquello no le salió gratis. Porque al día siguiente, a los 2 días, vino a vernos. Dice, me tengo que llevar a la Virgen. Iba, claro, lógicamente preocupada por su niña, que si prematura, que si tal, que si no sé qué, que la vida, todo el mundo habla de la muerte, y ella está preocupada por la vida de su hija. Y me dice, pues, bueno, aunque fuera prematura y tal, pero hay niños que han nacido muy prematuros y tal. Creo que el más prematuro que hay en España está en torno a las 22, 23 semanas. Y dije, el récord está en 21 semanas. Y los padres, que son unos héroes, están en la cama de al lado mío. Me pareció que se le abrieron un poco los ojos. Pasó mirando. Y la niña tiene 33 años ahora. O sea, echar para atrás 33 años antes de España, tal. Niña preñada, 21 semanas. Esta amiga volvió al día siguiente, habló con la niña de 33 años, la dio un beso y nada. Y se llevó a la Virgen. Pero las casualidades que ocurren en la vida. Luego nos ocurrieron más pequeños detalles, ¿no? que a veces algunas se han convertido en pequeñas devociones nuestras. Varias cosas un poco más ligeras y más divertidas, ¿no? Era casualidad, pero en el tiempo que estuve en el hospital tuve 4 compañeros de cama. Claro, yo estaba ahí 12 días y, oye, vinieron 4 entre medias y tal. Los 4 se llaman José. Bueno, en mi ambiente había un José y 3 José Luises. Y dijimos, oye, es que aquí de vez en cuando hay que rezar a San José. Así que, bueno, se convirtió en una pequeña anécdota, en una pequeña devoción nuestra. Luego, otra cosa que también me sirvió es, me costaba dormir por las noches.
Y se me ocurrió un día, de la familia de mi mujer, digo, oye, pídele a tu madre que me mande una foto del bisabuelo Longinos y de la abuela Esperanza. Entonces, me encomendaba a ellos por la noche para dormir, y la verdad es que funcionaba bien, y a todos los demás santos de la familia, ¿no? Pues siempre eran dos personas que, no sé por qué, pues me habían resonado especialmente. Una cosa que hemos convertido en costumbre nuestra es rezar el rosario. Lo hacíamos allí por la noche, ya cuando estaba ya todo el mundo apagado, con las luces apagadas, o bueno, ya estaban durmiendo, o empezando a dormir, rezamos el rosario, y ya es una cosa como lavarse los dientes. Y viene bien rezar el rosario por las noches. O cuando sea, pero que sea una cosa igual que te lavas los dientes, que te peinas, viene fantásticamente. Aprovechamos, además, como venían, igual que en la primera enfermedad, pues estuve como muy cercano a mi mujer. Es curioso porque aquí vino mucho mis hermanos, estuve horas hablando con ellos, y nada, ni Fórmula 1, ni fútbol, ni nada. Hablamos de cosas que a lo mejor no habíamos hablado nunca en la vida. Y rezamos con ellos también, así un poco de todo. Y era curioso porque había algunos enfermeros que veían, o enfermeras que veían, pues ahí lo que teníamos, nuestras cruces y tal. Y me acuerdo especialmente uno que me hizo un análisis a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana venían, me pinchaban análisis. Y me dice un día, además un chico un poco alto, que yo creo que llevaba un pendiente, no sé. Dice, ¿usted devoto? Dijo, a ver si a las 6 de la mañana lo he entendido bien. Y dije, yo creo que este señor ha dicho, usted es devoto. Y entonces dije, pues sí, es la manera que me ayuda a llevar esto. Dice, es que es la mejor manera de llevar esto. Y luego había también alguna enfermera una dudela, graciosísima. Y recuerdo, ¿vais a rezar? Me decía mi hermano José Miguel y a mí. Y digo, sí. Y dice, oye, pues echadme a mí también alguna oración. Y por la mañana, me acuerdo que por la mañana le dije, oye, ayer te cayó tal y cual. Y dice, jo, ya se notó, porque pasa una noche que hacía semanas que no pasaba igual de bien esta noche. Y dije, ahí va. Ahí metido en el medio de un sitio de sufrimiento, tanto físico como espiritual, como del alma. Y puedes ayudar a la gente con esas pequeñas cosas. Ahí va, si mi oración es verdad que sirve. Y desde entonces fue un poco también una constante, como que se ha quedado ahí clavada, ¿no? O sea, aun estando clavado en la cruz, dispuesto para el sacrificio, puedes ayudar a los demás. Y quizás además en esa situación mucho más que en otra, porque de alguna manera también eres tú el crucificado con humildad. Pero yo creo que puedes ayudar. O sea, por alguna razón, o la gente se fija más en ti, por alguna razón, no sé muy bien por qué. Otro punto importante, o sea, la oración de alguna manera, lo noté estando allí, dices, bueno, a veces pensamos que no tiene influencia. Un Ave María, estás tú en tu casa, venga una María, un rosario, dedica tal. Pues cuando estás allí metido, tiene importancia. O sea, lo notas. Yo desde pequeño he estado acostumbrado a intentar percibir las cosas que me rodean de dos maneras, ¿no? De la racional, por mis estudios, y también quizás por el estudio de la música. Estoy muy acostumbrado a buscar una belleza, digamos, lo natural, y a percibir como ciertas cosas que ocurren, pero como en otra frecuencia de onda. O sea, se separa muy bien lo que dice, oye, no, estás nervioso, es la enfermedad, son las medicinas que te ponen nervioso, o sea, no, eso está en otro nivel. O sea, yo creo que desde pequeño estoy buscando siempre una contemplación mucho más natural de la belleza, y eso va como en otro canal, va como a otra frecuencia. Y yo creo que la oración le pasa igual. O sea, se mueve en otro nivel como de búsqueda de la trascendencia. Y eso yo en el hospital lo percibí claramente. Entonces la gente puede pensar, no, bueno, una Ave María esto no va a servir. No, cuando tienes muchas personas rezando, os aseguro que sirve. Y yo ahí lo percibía claramente. O sea, había algo de fondo que no es los nervios del no sé qué. No. Ahí hay algo de fondo que el que recibe la oración lo percibe.
Si tiene esa finura, lo nota. Entonces la oración es muy importante y luego yo creo que para nosotros mismos también se ha convertido cada vez más es como una constante y de alguna manera te apoya probablemente lo físico, en el corazón y en el alma y en lo espiritual. Recuerdo cuando después de salir del hospital, ir al primer análisis, subí a ver a las médicos de la planta, ¿no? Se les puso una cara a los oncólogos y al equipo de oncólogas que pensaban, cuando me vienen y dicen, oye, qué bien estás, jo, qué bien te vemos, con lo mal que has estado, claro, con lo que sufrieron las pobres. Y al final de una conversación un poco larga me decía una de ellas, la que en ese momento estaba coordinando el equipo, dice, claro, es que tú eres una persona disciplinada. Siempre nos habíamos dividido en mis tareas, mi mujer y yo. Ella siempre seguía los papeles, me hacía la agenda, y yo siempre le dije, Piluca, yo voy a conservar la calma y hacer lo que me dicen los médicos. O sea, en el fondo ser disciplinado. Y esa es la parte física. O sea, yo creo que hay que tener cuidado y cuidar la parte física. Y luego también decía otra cosa, claro, es que además, de alguna manera, usted es siempre positivo o tiende a ser positivo. Esa es un poco la parte del corazón y del alma, claro, lo bien. Ellos no me hablaron de la parte espiritual, pero vamos, aquello no dejaba dudas, ¿no? Pero yo creo que en el fondo lo pensaban también. Dice, claro, y usted tiene un apoyo espiritual fuertísimo y eso ayuda. O sea, sin querer comparar tampoco mucho, pero claro, yo sí pienso ahora en otros enfermos que hay ahí, pues posiblemente esas tres partes no las tenían potenciadas. Entonces yo creo que eso o sea, es una constante que hay que ir teniendo, que hay que ir cuidando la parte física, la parte del alma, del corazón y la parte espiritual, porque al final, tanto en las enfermedades como en otros aspectos de la vida, es que te ayuda. O sea, es que eso hay que tenerlo en cuenta. Y desde luego la oración, al final, es un fondo que no podemos perder para ello. Luego está la parte de la sanación. Esa es interesante también para nosotros. Siempre me ha parecido que el tema de la sanación, incluso la física, tanto el corazón como el alma, siempre nos había parecido, a mí me ha parecido que era una cosa, bueno, que si el Señor quiere hacer un milagro o ayudar, llamémoslo así, pues bueno, pues es una gracia que tiene, ¿no? Pero que hay que aceptar un poco y que hay que aceptarlo, la cruz que nos envía. Hasta que un día me recomendaron un libro que es Jesús vive, del padre Emiliano Tardif, y dije, ahí va, esto cambia todo, ¿no? Y además el evangelio cuando lo sigues bien con el evangelio que viene a principio del año litúrgico, lo ves bien. O sea, la gente, o sea, tendemos a pensar que la sanación era, bueno, Jesús iba por ahí, predicaba el evangelio y para demostrar que él era el Señor, pues sanaba uno y otro. Y más bien era un poco como al revés. O sea, Jesús llegaba a un sitio y, permíteme la expresión, le molaba sanar a la gente. Era lo que le gustaba. Hombre, siempre que estuvieran cercanos, entiendo yo, pues a la palabra de Dios o una cierta, bueno, que estuvieran cercanos un poco y que fueran personas buenas, ¿no? Pero cogía, pum, venga, sanado, 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 y fuera, y luego predicaban. Y es curioso, pero eso por alguna razón, bueno, eso él se lo pasó a sus discípulos, ¿no? Decir, en mi nombre, fijaos que dice sanad, pero también dice resucitad a los muertos, resucitar a los muertos. Dice resucitar a los muertos, ¿no? Expulsar demonios, etcétera, etcétera. O sea, era algo que ha estado siempre ahí. Y por las razones que sean, por respeto humano, por follones o líos, pues es algo que se ha perdido. Pero estaba ahí. Y es el evangelio de estos días, los primeros días después o los primeros días del año litúrgico, vamos, lo dice clarísimo, ¿no? O sea, eso es una cosa natural. Entonces, yo creo que al Señor hay que pedirle la sanación porque es que le gusta. O sea, no es que sea un sacrificio, no, es que le gusta. Entonces, y eso es una vida que nosotros seguimos con ella y bueno, pues vamos adelante y todos los días rezo una oración de sanación para los enfermos y yo creo que es útil también para los enfermos físicos y para otras cosas, ¿no? Hay que saber muy bien lo que se reza, pues uno tiende a caer
en una cierta superficialidad y luego también en el cansancio. Pero la sanación es un tema importante y que existe. ¿Vale? Que el Señor nos sane de nuestras heridas físicas, del alma, del corazón y espirituales también. Vale, el final o el inicio. O sea, no sé si es el final de la historia o realmente esto es un inicio, ¿no? O sea, yo he visto que se puede ayudar a la gente, a las otras personas, con el propio testimonio, con la oración, y es algo que un poco no debemos de perder. Esas son un poco las pequeñas historias que he ido contando de fondo. Me pedían también que hablase sobre la eutanasia, pensando en las personas que de buena voluntad piensan que eso es algo bueno, ¿no? Vale, ese es un tema en el que hay gran tergiversación del lenguaje y también hay incluso yo creo que una perversión de categorías y no lo entiendo. O sea, no he estudiado lo suficiente para saberlo, pero sí puedo contaros mi experiencia. O sea, el primer tema claramente es el tema de la vida digna. Se habla de otras cosas, tal, no sé qué digno y tal. O sea, aquí hay que ir a la vida digna. Y permitiros que os cuente una anécdota que me ocurrió hace varios años de un compañero de trabajo, por abreviar comunista, digamos, de ideología, pero opcional con el que hablaba mucho y discutía muy a gusto de él, ¿no? Y entonces se enfermó de lo mismo que yo y falleció. Pero no es lo importante que falleciera, sino un cierto proceso. Recuerdo que un día ya estaba dando de baja, vino a saludarnos y venía con su bolsita de sus cosas y tal, tenía que ir con bolsita. Y decía, Alberto, yo lo que quiero es una vida, no recuerdo cómo dijo, una vida, no dijo digna, pero bueno, dijo una vida como en condiciones, buena calidad de vida, eso es lo que dijo. Yo quiero buena calidad de vida. Entonces le dije, José María, mira, yo he ido a verte 2 veces al hospital, ¿vale? Recuerdo 2 veces que te han operado, 2 veces he ido a verte, y además he caído por ahí sin avisar. En la primera estabas tú y estaba otro señor, y el señor que estaba delante era un señor viejecito con una bolsa cogido de la mano, solito, 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 solito. Y tanto esa vez como la segunda vez que fui a verte, en tu habitación, en tu trozo de habitación, siempre estaban por lo menos 2 familiares, un hijo, tu mujer, tus hermanos, un amigo, siempre estabas acompañado. Digo, mira, en mi opinión, eso es calidad de vida. Yo no sé si le influyó o no, pero hablando con su hermano luego ya en el funeral, me contaba de la tarde en que falleció. Y me decía, dice, claro, ya estaba el hombre inconsciente y ya veía lo que iba a pasar y le dijimos, oye, avisamos a un psicólogo y tal. Y dijo José María, dice, mira, avisad a quien queráis. O sea, yo lo que quiero aquí es, y como estoy a gusto, es aquí con vosotros. O sea, yo creo que eso es un ejemplo de vida digna y de vida digna dependiendo de los demás. Hoy en día vamos al prototipo del hombre autónomo, que está bien, pero es lo que nos venden, ¿no? Entonces yo creo que lo primero para hablar de eso es la vida digna. O sea, hay que ir a una vida digna rodeado de nuestra gente que nos ayude a soportar nuestras dificultades del día a día. Luego yo creo que hay un tema muy importante, el tema de la vida digna y de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y es el de la libertad. Yo y las personas tenemos la libertad para elegir el bien. Es decir, no tenemos libertad para robar o para hacer el mal. O sea, tenemos libertad para elegir el bien. ¿Vale? Elegir ayudar a los demás, elegir ser ayudados a los demás, elegir estar rodeado de los demás, elegir
de quién nos rodeamos, ¿no? Y cómo nos dejamos ayudar. Al final en la vida dependes de los demás cuando eres pequeño, cuando eres mayor y entre medias unas cuantas veces. Entonces, la libertad para elegir el bien, lo bueno, la trascendencia, que va mucho más allá de lo puramente físico, ¿no? Que cuida el aspecto físico, el humano, pero yo creo que también el espiritual, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Y a mí eso es una cosa que me ha ayudado, la libertad para elegir. Yo podía haber tirado la toalla, es decir, bueno, ya está bien, venga, ya, como decía José María, yo quiero una vida en buenas condiciones, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿dónde vas, no? Dice, no, yo quiero terminar rodeado de los míos, ¿no? La libertad para elegir el bien. Y combinado con eso, al final está el tema de la dependencia, que ya lo he mencionado varias veces. Y no, es que nos venden por todos lados lo del hombre autónomo, pero ¿desde cuándo el hombre ha sido autónomo? O sea, yo me siento mucho mejor rodeado de los míos que siendo autónomo, ¿no? Nos venden el hombre autónomo, Prometeo, yo y el fuego. No, hombre, no. Yo quiero estar rodeado de mis hijos, de mis padres, de mi mujer. Bueno, he invertido el orden, perdón, de mi mujer, de mis padres, de mis hijos. Y la dependencia es la interdependencia y el vivir en comunidad con los que nos rodean. O sea, ¿dónde va una persona sola hoy en día? No sé si eso lleva a la felicidad. Una cosa que he descubierto también es que al final lo del camino, ¿no? La felicidad no es yo hacia mí mismo, que también, pero es mucho más yo hacia los demás. ¿Cómo hago felices a los demás? Es que es automático. Si haces felices a los demás, es que eres feliz tú mismo. Mucho más que si yo busco la felicidad de diversas maneras. Yo para mí no sé si funciona. A mí me funciona lo otro, desde luego. Hoy parece que cuando alguien es dependiente del otro, la vida doliente, o sea, yo creo que el estar en dependencia de los demás es algo bueno. O sea, necesitamos una sociedad que valore la dependencia nuestra de los demás y que no nos descarte. O sea, que no descarte al dependiente, al contrario, que lo integre. Es un elemento integrador de solidaridad, más allá de lo que nos dé el Estado. Tú, descartado, dices, no, aquí tengo a los que me rodean que me apoyan. Somos una comunidad de personas solidarias y responsables y formamos comunidades sólidas. Entonces, y nuestra dependencia, incluso el sufrimiento que podemos ofrecer para los demás, hacia una trascendencia, hacia incluso un cierto sacrificio, ¿no? Y proyectado siempre al Señor. Quizás un poco por resumir, hay una persona que habla mucho de las heridas del alma como la gran enfermedad de nuestra sociedad. Yo lo que he intentado, o cada vez intento más, es encauzar eso hacia el bien físico, el bien del alma y del corazón y hacia el bien espiritual. Quizás para terminar os diría que hoy es en mi vida una constante la búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien y de la belleza. Y procuro para ello equilibrar y cuidar los aspectos físicos, los aspectos del alma y del corazón y también los espirituales. Sigo iluminado por la Stella Maris, que es María, el camino hacia Jesús, al final está Él, hacia Jesús, que significa Dios salva. Antes os he mencionado un refrán español que dice lo que no mata engorda, ¿no? Me ha ocurrido esta mañana, después del último análisis y después de esta crisis tan gorda que ya he mencionado, haya cogido el oncólogo y ha mirado el TAC, o sea, las imágenes que me he hecho hace una semana. Y dice, ¿sabéis qué? Que esto ha mejorado sensiblemente.
De hecho, me llamó la radióloga, es decir, la que ve las imágenes del TAC, me llamó la radióloga sorprendido, a la oncóloga, me llamó la radióloga sorprendida y dijo, oye, ¿qué le habéis hecho a este señor? Y dice, porque la mejora es una mejora mayor. Y me resulta un poco sorprendente en este periodo de tiempo. Y la oncóloga dijo, pues le hemos hecho un tratamiento, la primera fase que ha ido muy mal desde el punto de vista físico y ya no se lo podemos repetir más. Así que en mi caso lo que, lo que mata engorda y el Señor sigue poniendo a prueba nuestra paciencia. Siempre tuve intención de en algún momento dar testimonio de mi sanación cuando ocurriese. Hoy día cada vez más veo lo valioso y doy testimonio no de mi sanación, sino de mi enfermedad y de mi puerta estrecha. Por vuestro testimonio sabrán que yo soy